La clase anterior, al final, como recordarán, estuvimos haciendo algunos ejemplos del teorema del valor medio eh, usual, digamos, el teorema del valor medio de Lagrange. Bien vimos durante la clase el teorema del valor medio que llamábamos de Cauchy, que es una generalización del teorema del valor medio. Eh, no consigo el enunciado. Aquí está. Eh, el enunciado, digo, de ejemplo que quería hacer. Eh, Voy a tratar de hacer algunos ejemplos rápidamente. Habíamos visto, además, antes de hacer estos ejemplos, el criterio, había visto la relación entre la primera derivada y la monotonía, y también el criterio de la primera derivada para determinar eh, los valores extremos relativos, es decir, máximos relativos y mínimos relativos de una función. Em, Creo que en lugar de hacer ejemplos de esto, que ya los harán en el CP, posiblemente ya los hicieron esta semana. Vamos a pasar más bien a el siguiente tema, que es el que relaciona segunda derivada y extremos relativos. Si no, nos vamos a atrasar. Vamos a poner aquí segunda derivada y extremos relativos. La relación que hay entre la segunda derivada y los extremos relativos está dada en el siguiente teorema. Supongamos que f es una función real de variable real, derivable en un intervalo abierto a b. ¿Sí? Derivable en un intervalo abierto a b. Lo que vamos a suponer en general es que es derivable dos veces. Entonces, supongamos que tal que f segunda c existe, c es un elemento del intervalo abierto y c es un punto crítico, ¿no? De la función. Entonces, tenemos lo siguiente. En primer lugar, si la segunda derivada de f en c es positiva, entonces
F alcanza un mínimo en C. Acá falta decir algo. Lo que me falta decir es que F' en C es cero. Es decir, que C es un punto crítico de F. Es decir, la segunda es positiva, F tiene un mínimo en C. Y F segunda en C es negativa. Entonces, F tiene un máximo, alcanza un máximo en C. Y si es cero, no podemos decir nada. ¿Ok? Entonces, la segunda derivada, si una función es derivable dos veces, nos permite encontrar si una función es, alcanza en un punto crítico un valor máximo o un valor mínimo o ninguno. Que esa es una herramienta que se suma al criterio que ya conocíamos de la primera derivada. La ventaja que tiene el criterio de la primera derivada, que eh, no hace falta que la función sea derivable dos veces, cosa que aquí sí se requiere. Y pues es algo más que se le está pidiendo a la función. Entonces, en ese sentido, el criterio de la segunda derivada puede ser más sencillo de aplicar algunas veces, pero para poder aplicarlo necesitamos solamente que esa segunda derivada exista. Vamos a definir ahora dos cosas, dos conceptos relativos a la gráfica de una función. Son la concavidad y puntos de inflexión de una función. ¿Qué significa que una función sea eh, convexa? Supongamos que tengo un intervalo contenido en R y que tengo una función f está definida sobre ese intervalo. Esta función f es convexa. Piensa que esa es una noción relativa al intervalo donde estamos definiendo. Si em, es convexa, este es un concepto mm, que en diversos textos tiene diversas definiciones. Lo que es convexo para nosotros en algunos textos aparece como cóncava, pero lo que vamos a adoptar nosotros es que una función es convexa en este intervalo, para decirlo de una manera sencilla. Si siempre que yo tengo dos puntos en el intervalo, digamos x0 y x1, no puedo ir mucho a GeoGebra porque en GeoGebra, últimamente cuando cambio de ventana, parece que se me buguea Webex, deja de funcionar, se cuelga. Sí. Yo tengo, digamos, una función
definida sobre un cierto intervalo, que está en un intervalo AB, digamos. Entonces, nosotros vamos a decir que la función es convexa si tiene esta forma. Fíjense que está desde A, digamos, y por aquí está f de B, y este es mi intervalo. Fíjense lo que ocurre. Si yo tomo cualquier punto acá, que es un punto x sub 0, tomo un punto acá, x sub 1, y miro sus imágenes, una imagen acá, otra imagen acá. Miro los puntos x0, f de x0, y x1, f de x1. Miro esos dos puntos. Y trazo ahora un segmento que una estos dos puntos. Cuando la función es convexa, si ese segmento siempre queda debajo de la gráfica de la función. Esa es la definición de convexidad. Y la definición de concavidad, a bajar esto un poco porque luego tengo que escribir la definición en este espacio acá arriba, ¿no? Esta es una función eh, esta es la que vamos a llamar convexa. Que en otros textos ustedes podrían encontrar como cóncava hacia abajo. Me parece que es un poco menos, eh, menos proclive a confusión hablar de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Pero bueno, ustedes pueden escoger. Por otro lado, una función cóncava es una función que, por el contrario, vamos a dibujar acá. A, y aquí está B. Y por acá esto va, no sé, desde aquí hasta acá. Tiene como una forma así. Entonces fíjense, aquí está f de B y este f de A. Tomamos cualquier par de elementos de ese intervalo no está definida y miramos de nuevo los puntos en la gráfica correspondientes a x0 y x1. Y ahora trazamos un segmento de recta entre puntos x0 f de x0 y x1 f de x1. Y notamos que estos segmentos van a estar siempre por encima de la gráfica. En este caso, hablamos de una función que es cóncava. Y en algunos textos van a encontrar esto como cóncava hacia abajo. Eso es la diferencia entre una función cóncava y una función convexa. Una función convexa, si uno une, es convexa en un intervalo. Si uno al unir
cualquier par de puntos de la forma x0, f de x0 con un punto de la forma x1, f de x1, le queda un segmento que está debajo de la gráfica, como podemos ver acá, y es cóncava si ese segmento está siempre por encima de la gráfica. Estamos viendo acá. Entonces, técnicamente, vamos a decir que f es convexa y de una vez definimos concavidad. Ponemos aquí respectivamente cóncava si para todo par, voy a cambiar aquí de vista porque ya no necesito la vista por cuadrícula, sino por renglones. Para todo par de elementos, x0 y x1 aquí, con x0 menor que x1, el segmento de eh, recta que une estos dos puntos está completamente por debajo de la gráfica de f. Ya, por debajo en el caso de convexa, pero en el caso de que es cóncava está por encima. Tenemos que poner respectivamente por encima de la gráfica de la función f. Entonces, ya, vamos a cuarta. Como ustedes pueden darse cuenta, eh, la concavidad o la convexidad de una función pues, puede ser un poco engorroso. Y tiene que ver que para todo par de puntos, la recta que une para todo par de elementos x0 y x1 en la definición tienen que verificar que el segmento que une x0, f de x0 con x1 con f de x1 está por encima o por debajo. Bueno, verificar eso para cualquier par de puntos pudiera ser un poco laborioso. Laborioso eh, y puede consumir bastante tiempo, ¿no? Entonces, vamos al revés. Eh, lo que pasa es que, como decía, esta definición en algunos textos aparece de una forma, en otros de otra, en otros dice cóncavo hacia arriba, en otros dice cóncavo hacia abajo. Entonces, de acuerdo a la terminología de este curso, de nosotros es al revés. Funciones convexas son las funciones tales que el segmento de recta que une los puntos x0, f de x0 y x1, f de x1 para cualquier x0 menor que x1 está completamente por encima. Y las cóncavas son las que están por debajo.
esta es cóncava y esta es convexa. Según los términos como los vamos a usar acá oficialmente. Cóncava hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Cóncava, que cualquier segmento de recta que una, dos puntos en la gráfica queda por debajo de la gráfica. Y convexa es que cualquier segmento de recta con una dos puntos en la gráfica queda por encima de la gráfica. Entonces, estas cóncavas son las que en otros lados se llaman cóncavas hacia abajo, y estas cóncavas, estas convexas son las que en otros lados se llaman cóncavas hacia arriba. Em, Tenía un profesor que, fíjense, como las convexas tienen más o menos esta forma, y las cóncavas tienen más o menos esta forma, y estas las llaman cóncavas hacia arriba, y estas las llaman cóncavas hacia abajo también. No sé, tenía un profesor que a estas las llamaba funciones felices, y a estas las llamaba funciones tristes, y así, así era una manera de acordarse. Las felices son las convexas, las tristes son las cóncavas. Entonces, como decía, verificar esto puede ser un poco largo y un poco engorroso en algunos casos. Entonces, para poder verificar cuando una función es cóncava o convexa, nosotros vamos a utilizar, cuando ello sea posible, un teorema que relaciona la segunda derivada y la concavidad. Antes de eso, veamos también el concepto de punto de inflexión. Entonces, supongamos que f es una función definida sobre un intervalo cerrado y que en el intervalo abierto correspondiente hay un punto x0. Si resulta que f es convexa en ax0 y a, f además debe ser continua en x0. Resulta que si f es convexa en ax0 y cóncava en x0b, o si f es cóncava en ax0 y convexa en x0b. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy yo diciendo en estas dos condiciones? Resumiendo, que estoy diciendo acá cuando digo que pasa esto o lo otro. Fíjense que lo estoy diciendo en el primer caso, que la función es convexa a la izquierda de x0 y es cóncava a la derecha de x0 dentro del intervalo b. Y lo que estoy diciendo en la segunda condición es que la función es cóncava en el lado izquierdo del intervalo y convexa en el lado derecho del intervalo. Entonces yo estoy diciendo que x0 marca un cambio en la concavidad de la función. Es decir, que en el intervalo AB hay un cambio en la concavidad de f y ese cambio se da justamente en x0. Cuando eso ocurre, decimos que el punto x0, f de x0,
Fíjense, este es un punto que está en la gráfica de F, no es el punto X0, sino un punto que está en la gráfica. ¿Sí? Ese punto es un punto de inflexión de la función F. Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Es un punto de la gráfica de F, donde cambia la concavidad de F. Eso es. Una pregunta. Sí, podría volver a Entonces, está clara repetir la idea de punto de la última inflexión. definición, por favor. Sí. ¿Qué exactamente? La parte de que si f es convexa en A, en el Sí. intervalo de A a X sub 0 y convexa de X, de X sub 0 a B. Esa parte en donde me queda muy claro. A ver, eh, ¿cómo sería gráficamente un ejemplo de un punto de inflexión? Déjeme mostrarle. Vamos a empezar. Ok, por aquí hay un punto X0. Bueno, un ejemplo más concreto. Inventar un ejemplo. Voy a mostrarles un ejemplo con un par de funciones que ustedes conocen. Eh, ok, fíjense acá, esto no va a estar a escala, pero voy a tener escalas diferentes en, en, en Y y en Z. Vamos a pensar en la función, vamos a decir que esto es pi medio, y esto es 3 pi medio y así. Entonces vamos a mirar una parte de la función coseno. La función coseno viene así. Yo no soy muy bueno dibujando. Y oh, aquí, y este punto aquí, y después vuelve a bajar y así va. Una España rusa
que viene así. Entonces vamos a decir, esta y es coseno de x. Y observen lo siguiente. Aquí estoy en menos pi medio, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, si ustedes toman cualquier par de puntos en el intervalo de menos pi medio a pi medio, ven sus imágenes, ven los puntos en la gráfica y trazan el segmento que une esos dos puntos. Trazan cualquier segmento entre dos puntos de la gráfica de coseno, entre menos pi medio y pi medio. Ese segmento va a estar por debajo de la gráfica de coseno. Entonces, ahí, esta función coseno cóncava. Y, por el contrario, si nos vamos al intervalo pi medios, 3 pi medios, por ejemplo, la función es convexa. Por supuesto, esto pasa infinitas veces en la gráfica de coseno, los cambios de concavidad. Medios, 3 pi medios es convexa. Y como pueden observar, acá, justo en este punto, en pi medio cero, sí, este no es un intervalo, este es el punto pi medio cero. Acá ocurre que si nos vamos a la izquierda de ese punto, la función es cóncava, y si nos vamos a la derecha, esa función es convexa. Entonces, justo acá hay un punto de concavidad. Entonces, eso quiere decir que el punto de coordenadas pi medio cero es un punto de inflexión de la gráfica de coseno de x. ¿Ven? Ahí tenemos un punto de inflexión. Por ejemplo, no sé si se entiende yo bien. Aquí, gráfica está mal hecha. Sí, y esta parte parecen los brazos de un pulpo. Mira, hasta aquí. Ahora pues siguen pareciendo, pero los brazos tienen todos el mismo largo. Eh, este es un punto de inflexión en esa gráfica. Bien, ¿se entendió? Sí, Inge, muchas gracias. Entonces ahí tenemos el concepto de punto de inflexión ilustrado. Bien, decía que afortunadamente tenemos un criterio que nos relaciona la monotonía de la derivada y otro que nos relaciona la segunda derivada con la concavidad. Entonces, el primero nos dice, si tenemos una función unida sobre un intervalo cerrado AB, que es lo de costumbre, ¿no? Una función que sea continua en ese intervalo y que sea derivable en el intervalo abierto correspondiente,
y lo encerrado derivable en el abierto. Entonces, si f' es creciente, respectivamente decreciente, en el intervalo abierto B, entonces, si existe la segunda derivada a ser positiva, bueno, si f' es creciente en AB, entonces la función f es convexa y si es decreciente es cóncava en el intervalo cerrado AB. Y esto en términos de la segunda derivada, por supuesto, se traduce de la siguiente manera. Si la función f' es creciente y además es derivable, es decir, si f es derivable dos veces, o sea, aquí debemos añadir una hipótesis. Si f es continua en AB y f segunda existe en todo AB, es dos veces derivable en el intervalo abierto, desde luego. Tenemos lo siguiente. 1. Si la segunda derivada es eh, positiva en todo el intervalo E, segunda es mayor que cero, a B, entonces fíjense lo que nos dice el teorema anterior es que f es convexa. Y si f segunda es negativa en AB, entonces indicar el intervalo es cerrado. Y entonces con ese criterio de la segunda derivada, nosotros podemos decidir si una función, podemos decidir de manera más o menos fácil, si la función es cóncava o es convexa en un intervalo. La segunda derivada es positiva, entonces esa función es convexa. Y si la segunda derivada es negativa, entonces esa función es cóncava. ¿Sí? Convexa, que es lo que habíamos llamado cóncava hacia arriba, y cóncava, que es lo que habíamos llamado también cóncava hacia abajo, en caso de que esa terminología cause menos problemas. ¿Sí? También lo pueden utilizar. Entonces, en lugar de estar verificando el segmento debajo de la curva, si la función es derivable dos veces, que la mayor parte de las funciones con las que trabajamos lo son, funciones polinómicas, funciones exponenciales, logaritmos, funciones trigonométricas, muchas de las funciones elementales que usamos son derivables dos veces, ahí podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Fíjense, este teorema que tenemos acá, que relaciona el signo de la primera derivada con la concavidad y junto con el teorema de Fermat que vimos hace un par de clases,
Esto no es el teorema de Fermat, sino un teorema de Fermat. Estas dos cosas nos dan un criterio de dónde podemos encontrar los puntos de inflexión. Fíjense los puntos donde se alcanzan los puntos de inflexión, o los puntos cuya coordenada, que son la coordenada X de puntos de inflexión, son puntos donde la derivada alcanza un valor extremo local, ¿se entiende? Entonces, en consecuencia, como son puntos donde la primera derivada alcanza un extremo, estos van a ser puntos críticos de la segunda derivada. En caso de que ya exista, entonces vamos a tener puntos estacionarios y si no existe en el punto x0, entonces ahí vamos a tener un punto singular. Entonces, fíjense, si f es- si yo tengo que la función f es dos veces derivable en un punto x0 y punto x0 f de x0 es punto de inflexión de la gráfica, entonces necesariamente f segunda evaluada en x0 va a ser cero. Entonces, el recíproco acá no es cierto y eso es algo que hay que tener en cuenta. Fíjense, por ejemplo, acá, atención, consideremos esta función. Tenemos la función f de x igual a x a la 4. Si derivamos, tenemos la función 4x al cubo. Si volvemos a derivar, tenemos 12x al cuadrado. Esto siempre es mayor que cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la función f de x igual a x a la 4 es convexa en todo su dominio, es decir, en todos los números reales. Eso quiere decir que no, perdón, no tiene puntos de inflexión. Su gráfica no tiene puntos de inflexión, ya que no hay cambios de concavidad. Sin embargo, si ustedes miran la segunda derivada, esta se anula en cero. Entonces, tenemos que la segunda derivada se anula en cero, pero cero, cero no es un punto de inflexión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que si f segunda de x0 existe, el hecho de que esta función, de que f segunda de x0 es 0, segunda de x0 sea 0, no implica necesariamente que el punto x0 f de x0 sea punto de inflexión. Entonces, el recíproco de este último teorema no es cierto. ¿Ok?
Si tenemos un punto de inflexión, el punto x0 f de x0, y existe f segunda en x0, entonces necesariamente f segunda de x0 es cero. ¿Sí? Si x0 corresponde a un punto de inflexión, la segunda derivada en x0 va a ser cero. Eso es cierto. Pero en la otra dirección no necesariamente va a ser así. No siempre que tengamos f segunda de x0 igual a cero, vamos a tener un punto de inflexión en x0 f de x0. Y eso, por supuesto, es como cuando uno está buscando extremos locales, pues resulta que si una función tiene derivada cero en un punto, no necesariamente tiene un extremo local en ese punto, como ya hemos visto en otros ejemplos anteriores. Bien, ¿alguna pregunta o algo? Inge, ¿y qué pasa cuando pasa de convexa a cóncava y viceversa? Entonces hay un punto de inflexión. Entonces, para eso son importantes los puntos de inflexión, para saber dónde se convierte de cóncava a convexa. Sí, eso es justamente la definición de punto de inflexión. Es justo el punto donde cambia la concavidad. Gracias, Inge. Justo ahí. Nada. Bien, una de las cosas que queremos hacer con la aplicación de las derivadas es eh, el cálculo, digamos, manual, solo con papel y lápiz, de eh, gráficas de funciones, que gráficas sean verdaderamente aproximadas. Entonces, hemos estudiado hasta ahora conceptos que nos permiten decir cuándo una función es creciente, cuándo una función es decreciente, dónde alcanza valores extremos locales. Eh, hemos visto también cuándo una función es cóncava, cuándo es convexa, cómo la segunda derivada nos permite decidir si es cóncava o convexa. Tenemos además eh, un criterio según la segunda derivada que nos permite, lo dije ya, pero digo, tenemos además una forma de buscar los puntos de inflexión también, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos una serie de herramientas que nos permitirían hacer gráficas buenas, digamos, de funcionen utilizando el cálculo. Hay una última cosa que tenemos que mirar y es la existencia de asíntotos. Ya, nosotros hemos visto más o menos cómo calcular asíntotas verticales, por ejemplo, y horizontales, cuando hemos estudiado los límites al infinito y los límites infinitos. Entonces, ¿qué cosa es un asíntoto? Vamos a mostrar un par de ejemplos. Déjame ver si puedo. Hacer un dibujo. Puedo hacer un dibujo en GeoGebra de manera que ahí, muestra algunos ejemplos de asíntotas. Yo, la verdad, no. Mano alzada, no hago muy buenos dibujos. No decir directamente que son malos. Entonces, quiero mostrar un ejemplo de un par de asíntotas en una función.
pero no puedo cambiar de ventana en GeoGebra porque se cuelga el, el Webex. No sé qué está pasando. Yo le pido un poquito de paciencia. Hago un dibujo acá rápido. Y lo copio y lo pego en el cuaderno porque no quiero que se cuelgue. No quiero que se cuelgue Webex. Así que voy a mostrar de eso. Déjenme escribir acá que ahora estamos hablando de asíntotas. Fíjense, permítanme aquí mostrarles un ejemplo conocido, porque es una variación de la función homográfica. Fíjense lo que ocurre acá. Ustedes saben, esta es la función y1 sobre x más 2 menos 1. Entonces, fíjense, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, nosotros sabemos que esta función tiende a infinito positivo por todos los teoremas que hemos visto. Y cuando x tiende a menos 2 perdón, por la derecha, tiende a infinito positivo. Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, la función tiende a infinito negativo. Esto lo sabemos por los teoremas que hemos visto de función homográfica, etcétera. Y cuando tomamos el límite, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x más 2 tiende a 0. Entonces, x tiende a infinito positivo, por ejemplo, 1 sobre x más 2 es positivo, de a 0, pero es positivo siempre. Entonces, y tiende a menos 1 por la derecha. Entonces, fíjense cómo la función se va acercando a la recta constante, y igual a menos 1. Nunca la toca y siempre está por encima. Por otro lado, si x tiende a menos infinito, x más 2 tiende a menos infinito, tengo 1 sobre una función que tiende a menos infinito. Eso tiende a 0 por la izquierda. Pero eso tiende, en efecto, tiende a 0, pero por la izquierda. Cuando resto menos 1, resulta que toda la función tiende a menos 1 por la izquierda. Entonces, la gráfica siempre es menor que menos 1, está acercándose a la recta y igual a menos 1, pero nunca llega a ser menos 1. Entonces, este par de rectas son asíntotas. La asíntota x igual a menos 2 es una asíntota vertical y la recta y igual a menos 1 es una asíntota horizontal. ¿Ok? De ahí tenemos eh, una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Entonces podemos decir que las asíntotas son rectas a las cuales tiende una función. La gráfica se acerca mucho, la gráfica de la función se acerca mucho a esa recta, pero nunca la cruza. Y la distancia entre ellas va tendiendo a cero. Bien. Otro tipo de asíntota. Luego vemos la definición, pero simplemente para ver gráficamente de qué se trata esto.
son las asíntotas oblicuas. A ver, voy a mostrarle un ejemplo. De nuevo, permítanme hacer el dibujo aquí rápidamente. Como dije, no puedo mostrarles el dibujo en GeoGebra porque estoy teniendo inconvenientes con eso. Fíjense esta función. Y tengo la gráfica de la función x cuadrado más x menos 1 sobre 2x más 1. Bien, f de x igual a x cuadrado, x cuadrado más x menos 1, x menos 1 dividido para 2x más 1. Es esta que está acá, es la que está en un color así como violeta. La recta que está punteada en azul, azul, la recta dada por esta ecuación. Es x medios más un cuarto. Y podemos notar lo siguiente, podemos notar que a medida que x tiende a infinito, ciertamente la función, si ustedes hacen la cuenta, van a ver que f de x tiende a infinito. Si x tiende a menos infinito, f de x va a tender a menos infinito. Tenemos que el límite cuando x tiende a infinito positivo, f de x es infinito positivo, y el límite cuando x tiende a infinito negativo de f de x es infinito negativo. Pero esta función no tiende a infinito de cualquier manera. A medida que x se va haciendo más grande, la función se va acercando cada vez más a esta recta que tiene pendiente un medio. Bien. Y que cruza el eje Y en el punto 0, un cuarto. Pero eso lo vamos a ver luego, ¿no? En este caso, se va acercando a la recta, pero en ningún momento cruza la recta. Entonces, en ese caso, decimos que esta recta punteada acá es una asíntota oblicua. Entonces, ya vimos cómo lucen las asíntotas, tanto las asíntotas verticales como las asíntotas horizontales, las asíntotas oblicuas. Ahora, ¿cómo se definen?
estas asíntotas en términos de límites, etc. Definición. Supongamos que f es una función que está definida en un cierto subconjunto A de los reales. Entonces, la recta vertical, x igual a, es una asíntota vertical. Asíntota vertical de f. Si ocurre alguna de las siguientes condiciones. Si la función tiende a infinito positivo, cuando x tiende a por la derecha, bueno, lo podemos resumir igual diciendo, el límite cuando x tiende a por la derecha es infinito, y puede ser positivo, puede ser negativo, o el límite cuando x tiende a por la izquierda es infinito. Fíjense, por ejemplo, aparte de la función homográfica, ¿sí? Hay otras funciones que conocemos. Aquí arriba les mostré una función que es una traslación de la función homográfica. Pero, por ejemplo, logaritmo. Si ustedes hacen tender x a 0 por la derecha, logaritmo va a tender a menos infinito. Ese logaritmo va a tener, voy a poner aquí ejemplo, logaritmo tiene asíntota vertical en x igual 0. ¿Por qué? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de x es menos infinito. Otro caso, definamos esta función de esta manera. Fíjense, si nos acercamos a x, perdón, si nos acercamos a 1 por la derecha, este x menos 1 está tendiendo a 0, x menos 1 al cuadrado también tiende a 0, y es positivo. Entonces, por el teorema de composición, junto con el teorema de la función homográfica, este límite es infinito positivo, cuando x tiende a 1 por la izquierda. Si x tiende a 1 por la derecha, dije por la izquierda primero, no dije por la derecha primero, creo. Si x tiende a 1 por la izquierda, x menos 1 tiende a 0, y x menos 1 al cuadrado tiende a 0 y es positivo. Entonces, podemos demostrar fácilmente con los teoremas vistos en clase que esta función tiene límite infinito positivo cuando x tiende a 1. Eso quiere decir que f de x tiene una asíntota vertical en x igual 0. Otro ejemplo de asíntota vertical, por ejemplo, tangente. Si quieren tangente de x. Fíjense el límite cuando x tiende a pi medios de tangente. En este caso, C no está tendiendo a 1
y coseno son todos valores positivos que está tendiendo a y coseno son todos valores positivos y está tendiendo a cero. Entonces, acá, este límite es infinito positivo. Pero, por otro lado, este es por la izquierda. Por otro lado, si hacemos tender x a pi medios por la derecha, seno igual está tendiendo, pero ahora los valores de coseno son negativos y están tendiendo a cero. Ahora, acá tenemos una que tangente tiende a menos infinito cuando x tiende a pi medios por la derecha. Entonces, en pi medios, la recta vertical x igual a pi medios, tangente tiene también una asíntota vertical. Y por supuesto no es la única. En cada múltiplo, en cada valor de x de la forma pi medios más k-pi, ¿no? Un k entero positivo, un k entero, tiempo ser k entero positivo, pero un k entero, tangente tiene una asíntota vertical. Asíntota vertical. Entonces tenemos pi medios, tenemos 3 pi medios, tenemos 5 pi medios y así. Ahí tenemos asíntotas verticales para tener. Entonces, ya vimos cómo son, cómo lucen las asíntotas verticales. También vimos un ejemplo acá cómo lucen las horizontales. Pero eh, cómo se definen las asíntotas horizontales. Bueno, fíjense, supongamos que f es una función definida sobre los reales, con imágenes reales. Entonces, si yo tengo límite cuando x tiende a infinito positivo de f de x, es L y este L es real. O límite cuando x tiende a infinito negativo de f de x es L, bien con L real. Es decir, L es finito, si L no es infinito. Entonces, decimos que la recta y igual L es una asíntota horizontal de la función f. O que f tiene una asíntota horizontal en y igual L. Y finalmente, fíjense acá, aquí puede que pase alguna de las dos cosas. Un ejemplo, antes de continuar. Fíjense la función la función exponencial f de x a la x. Esta función, si ustedes toman el límite cuando x tiende a menos infinito, esto es cero. Entonces, esta función tiene igual cero, que es asíntota horizontal de la función exponencial. Y eso es un hecho que se desprende de manera bastante obvia del hecho de que la exponencial es la inversa de la logarítmica. Pero otro ejemplo que también involucra inversas, piensen en arcotangente. Arcotangente tiende a pi medios si x tiende a infinito, positivo, ¿no? Y tiende
menos pi medios si x tiende a menos infinito. Así, arctangente tiene dos asíntotas horizontales. Una en menos pi medios. Perdón, aquí llegó uno. Vamos a poner y simplemente. Una en menos pi medios y otra en pi medios. Aquí tenemos dos asíntotas horizontales que son diferentes. Finalmente, existen también las llamadas asíntotas oblicuas, como ya les mostré más arriba. Pero antes de eso, dado que no lo hemos hecho, vamos a tomarnos un breve descanso, unos 5 minutos, y luego de eso continuamos con la definición de asíntota oblicua, ejemplos y eh, algunas otras cosas que vamos a ver de aplicaciones de la derivada. Bueno, vamos a definir qué cosa es una asíntota oblicua. Recta y igual a x más b. Es una asíntota oblicua oblicua de la función f, sí, límite de x tiende a infinito positivo de f menos recta igual a cero, o el límite de x tiende a infinito negativo de f menos recta es igual a cero. En ese caso, y si a es distinto de cero, porque si a es cero, entonces tenemos simplemente una recta de pendiente cero, y eso sería una asíntota horizontal. Entonces, para calcular A y B, hacemos lo siguiente. Calculamos A y B así. En primer lugar, A es el límite cuando x tiende a infinito positivo de f de x sobre x. O en el caso en que la asíntota oblicua eh, la tengamos cuando x tiende a infinito negativo, el límite cuando x tiende a infinito negativo de f de x sobre x. Y pues b es el límite cuando x tiende a infinito. Un momento. Sea positivo o negativo de f de x menos a por x. Así es como calculamos las asíntotas oblicuas. ¿Cuándo cabe suponer, cuándo cabe sospechar que hay una asíntota oblicua? Ya no es el único caso. Pero fíjense esta función. Tengo x cuadrado, el único tipo de función que tiene asíntota oblicua.
Yo la escribí un poco más arriba, pero a ver, ¿qué pasó? De compartir, ok. O dejé de compartir, ¿no? Ahí se sigue viendo. OneNote, espero. Algo. Sí, en que sí se ve. Sí. Entonces, fíjense en esta función. Y x tiende a infinito, digamos infinito positivo. X es muy grande. Si x es muy grande, entonces x cuadrado x y menos 1 son pequeños en comparación con x cuadrado. Y, perdón, 1 es pequeño en comparación con 2x. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si x es muy grande, lo único que importa en estos polinomios, en general en un polinomio, es el término principal. X cuadrado, en este caso, 2x en este caso. Entonces, para valores muy grandes de x, muy, muy grandes, x, esa función es x cuadrado más x menos 1, dividido para 2x más 1, se comporta de manera similar, digamos, al menos en cuanto a tasa de crecimiento, como x cuadrado más, sobre 2x. Y x cuadrado sobre 2x es x medio. F de x y x medios se comportan de forma similar. Bueno, se comportan de forma similar en cuanto a crecimiento. Es una abundancia innecesaria de palabras. F de x y x medios crecen de manera similar si x tiende a infinito, si x es muy grande. O si x tiende a menos infinito también, si x es muy pequeño. Entonces es normal, es natural pensar que esta función va a tender a una recta con pendiente x medios. En estos casos uno dice, bueno, esta función debe tener una asíntota oblicua. Cuando tenemos una función racional y el numerador tiene grado exactamente 1 más que el grado del denominador, ahí hay una asíntota oblicua, lo más seguro. Salvo que haya alguna, no sé, alguna cancelación de factores, pero si no la hay, como es este caso, ahí hay una asíntota oblicua y la encontramos de la siguiente forma. Habíamos dicho que de x tiene asíntota oblicua a x más b. Bueno, lo que estoy diciendo es que yo creo que sí, que ahí debe haber una asíntota oblicua, pero debo demostrarlo analíticamente. Entonces, ¿cómo lo hago? En primer lugar, habíamos dicho que para calcular A
debemos calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x. Ah, otra cosa, disculpen antes de proceder a esto. Observen que esta función racional tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Voy a escribir ese dato acá. Tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿qué es el límite? Cuando x tiende a infinito positivo. De x cuadrado más x menos 1 sobre 2x más 1 por 1 sobre x. Es el límite cuando x tiende a infinito positivo. De x cuadrado más x menos 1 dividido para 2x cuadrado más x. Tanto el numerador como el denominador tienden a infinito. ¿Sí? Entonces, recuerden que acá uno debe dividir cada término por el término de mayor exponente. En este caso, x cuadrado. Tengo es igual al límite de x cuadrado sobre x cuadrado, x sobre x cuadrado, menos 1 sobre x cuadrado. Tengo 2x cuadrado sobre x cuadrado, más x sobre x cuadrado. Este es el límite cuando x tiende a infinito positivo. Tengo 1 más 1 sobre x acá, menos 1 sobre x cuadrado acá, o 2 más 1 sobre x. Entonces, todo esto tiende a 0. 1 sobre x tiende a 0. 1 sobre x cuadrado tiende a 0. 1 sobre x acá en el denominador, por supuesto, también tiende a 0. De manera que este límite es un medio. ¿Sí? Recta, como habíamos vaticinado, de la forma y igual a x medios más un b por acá que tenemos que hallar todavía. Y ese b lo encontramos calculando el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos a x. En este caso, f de x menos x medio. Este es el límite cuando x tiende a infinito positivo de, teníamos por acá f, x cuadrado más x menos 1, x cuadrado más x menos 1, perdón, le puse más 1, dividido para 2x más 1. Y a eso le resto x medios. Entonces, si hago la resta, ya por aquí 2x, ya no puse límite. Límite cuando x tiende a infinito positivo. ¿Sí? Si hago la resta, acá tengo 2x cuadrado más 2x menos 1 menos x por 2x más 1. Pues menos 2. Claro, el menos 1 por 2. Esto
Es el límite cuando x tiende a infinito positivo de, yo tengo 2x cuadrado, pero por aquí tengo un menos 2x cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo acá. Tengo 2x cuadrado a 2x menos 2 menos 2x cuadrado menos x. Está dividido para 4x más 2. Escribirlo y factorizar, porque no tengo con qué eliminar nada en el denominador. Fíjense en el numerador. Digo, que 2x cuadrado se cancela con 2x cuadrado. Tengo 2x menos x, que me queda x. Entonces esto es x menos 2, que está dividido por 4x más 2. Y este límite, si ustedes lo calculan haciendo lo que siempre hacemos de dividir todo para el término de mayor grado, en este caso sería x, van a ver que este límite es un cuarto. Entonces la asíntota oblicua, como hemos dicho, es x medios más un cuarto. Es justamente lo que el valor que habíamos dado un poco más arriba. Entonces, que no sé si hay alguna pregunta por el cálculo de asíntotas oblicuas. Y que una preguntita. Cuando Sí, claro. encontramos b, ¿por qué ¿No? es x sobre 2? Aunque, Es por lo que nos quedó un medio en a. sí, se calcula como el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x menos ax. Como a es un medio, es x medio. Un medio por x es x medio, justamente, ¿no? Sí, Sí, claro. que muchas gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, hay un problemita que me parece interesante, porque es un problema de interpretación. Que es analizar un gráfico y de ahí extraer ciertas propiedades de la función. Este está ahí en la guía, lo voy a copiar. Gráfico. Voy a copiar y lo pego acá. Entonces, a ver,
A ver, a ver. Este es el gráfico. Ahí lo pueden ver. Y hay varias preguntas sobre la función, basándose en el gráfico. Primero, ¿cuál es el recorrido de la función? ¿En qué cosa es el recorrido de una función, no? Eso se le conoce como rango. Viendo el dibujo, ¿cuál es el rango o recorrido de esa función? Esta es la gráfica de una función. ¿Cuál es el rango de la función? A ver, Inge, sería desde 1 cerrado hasta -3 abierto. o más bien desde -3 abierto hasta 1 cerrado. Fíjese. Bueno, eso está en las hojas, entonces ustedes lo tienen, pero procuren no mirarlo, ¿no? Desde -3 a 1. La pregunta es si f tiene un mínimo absoluto en su dominio. A ver, a ver, ¿quién me dijo lo del rango Vilaña Luis. para anotar acá? Vilaña Luis. Ok. Muy bien. Ahora la pregunta viendo solo la gráfica. Esta función tiene un mínimo absoluto. ¿Alcanza un mínimo absoluto? Pueden mirar la información del rango también. A ver, voy a llamar gente. Alexa Maguaya. No sé si está presente. He visto la lista acá. Vamos a mirar. Me parece que no está. Menos aquí no aparece. Bueno, ni modo. Guevara, perdón, Ronnie Amores, leí que decía Guevara. Aló, oye, que parece como que está conectado. Aló. Sí, Inge, sí se le escucha. Ah, ok. ¿Quién es? ¿Quién habla? Milaño, ok. Lo parece, bueno, ustedes pueden, pueden hablar cuando quieran. O sea, aparentemente Ronnie está conectado, pero no está prestándole mucha atención a esto. Rosy Armendáriz,
Armendáriz. Aló. Mm, Buenas tardes, profe. ¿Se podría decir que si existe un mínimo absoluto y es en x igual a 2? Vergüenza. Sí. A ver, miremos la gráfica. Piensa que por acá hay un tramo donde todos estos puntos tienen segunda coordenada menor que -2. O sea, -2 no es un mínimo absoluto. A ver. Armendáriz tampoco está, parece presente, pero parece que está prestándole mucha atención. A ver, Brian Baño, ni siquiera está presente. Benavides, Tamara Benavides, Buenas tardes, bueno, presente. bueno, él sí estaba. Acá, fíjese, mire mire, Armendáriz no se le escucha. Vamos a darle como, dígame, Benavides, ¿hay algún mínimo absoluto en el dominio de esta función? A partir de la gráfica. Armendáriz no se le escucha. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, aquí estoy. Ok. Ahí ve algún mínimo absoluto. El mínimo sería en el -2. Bueno, de nuevo, no puede ser en -2, porque eh, dice que aquí hay un montón de elementos que tienen imagen menor que -2. Bueno, infinitos elementos, obviamente, que tienen imagen menor que -2. Entonces, eh, no, no es -2. No importa si se equivocan, yo les he dicho varias veces. Antes que participen. Igual, si se equivocan, tienen su participación. Fíjense, si X está entre -4 y aquí yo estoy en la mitad, ¿no? Menos 3,5 sería menos 7 medios. Entonces, f de x es menor que -2, así que -2 no es mínimo absoluto, es un mínimo relativo, eso sí. Pero no es mínimo absoluto. Bueno, fíjense, ya luego llamo a otra gente para otra pregunta. Pero no hay un mínimo absoluto porque supongamos que si lo hubiera, pueden darse cuenta, ese tiene que ser mayor que -3. Debe ser, vamos a llamarlo m, mayor que -3, ¿no? Entonces supongamos que tenemos f de x, llamar a este f de x0, igual a m. Este m está entre, como decía, es mayor que -3, pero yo puedo escoger un m' que esté justo en la mitad
entre menos 3 y m. Puedo tomar la medida aritmética. M menos 3 medios. Este está M', es menor que M y es mayor que menos 3. Entonces, M' está en el rango, en el recorrido, perdón. Entonces, estoy acostumbrado a decir el rango. En el recorrido de F. Y como M' está en el recorrido de F, M no es el mínimo absoluto. Entonces, no hay mínimo absoluto. Justamente porque el rango tiene, el recorrido tiene como extremo inferior, está abierto por el extremo inferior. Ahora, otra pregunta, es si existe el máximo absoluto de F en su dominio, todo su dominio. De repente es más fácil de ver. A ver, hay un máximo absoluto para F. Voy a preguntarle a alguien más. Es que siempre contestan los mismos, entonces quiero que haya más o menos eh, oportunidad para todo el mundo. Christopher Bonilla. Bonilla. Sí, Inge. Bueno, ¿hay algún máximo para la función en su dominio? Máximo absoluto. Sería en x igual a -1. En x igual a -1 que vale 1, exactamente. F de -1, que es 1, es el máximo absoluto. Y luego hay otra pregunta que vamos a hacer terminando. No sé qué se refería. El máximo, posiblemente. Si existen extremos relativos. Entonces, queda esta pregunta. ¿Existen extremos relativos en la función? Bueno, eso déjame ver si le pregunto a alguien más. Ya sí, tenemos un punto. Edgar Cela. Cela, bueno, está. No sé quién no puede hablar. Kevin Chiguano. Creo que ni siquiera está. Así que no. Eh, Kevin Cóndor. Cóndor. Entre los asistentes. Génesis constante. Sí, sí está constante. ¿Aló, me oye? Sí, profe, sí se lo escucho. Constante. Ya, Cruz. Sí, pero ya, que estoy en orden. Estoy preguntándole a la gente en orden. No sé si está Génesis constante pendiente de la clase. Parece que no. Parece que se derivó. Eh, Crespo. Poco. Joana Cruz. Bueno, fíjense, dejan esto conectado y después no le hacen caso. Ah, Cruz, sí. Sí, sí, Cruz había respondido por eso. Entonces dice que en x igual 2 y en x igual a -1. Bueno, en x igual a 2 y x igual a -1, en efecto, hay extremos relativos. Y tiene y eso
pues ya termina ese ejercicio. ¿Sí? Hay algunos que el micrófono no le funciona, bueno, respondan entonces por chat. Cuando les haga una pregunta, pueden contestar por chat, no hay problema. Si lo hacen público, mejor. Obviamente. Bueno, ya es la 1, ya se nos acabó el tiempo. Eh, pero no he podido todavía calificarle los exámenes, pero sí voy a tratar de que los tengan ya su nota antes de dar el segundo examen. Así que estoy un poco atrasado con eso y he tenido un par de cosas urgentes que hacer. También, por supuesto, de trabajo que me han impedido sentarme a calificarlo. Pero antes del segundo, pero espero ya darle su nota del primero. Eh, Espero que tengan un buen fin de semana, que tengan les vaya muy bien, mucho éxito en el examen del lunes. Recuerden, lunes a las 6, mismo procedimiento que la vez anterior. Em, yo les envío luego la notificación. Si tienen alguna duda o alguna consulta, háganla. Yo voy a estar el fin de semana pendiente. Pero claro, si no puedo contestar en el momento, trataré de contestar en un lapso prudencial. Más seguro voy a estar calificando todo el fin de semana. Eh, Así que por hoy es todo. Nos vemos el lunes que viene en el examen. Buen fin de semana, que descansen. Sí, porque la pasen bien al Una menos. preguntita, mil disculpas. Claro. En el examen, si hay alguna pregunta derivada en coordenadas polares, podemos utilizar la fórmula que usted desglosó, que era la derivada de la primera Sí, por por f de supuesto. x. ¿Sí? Sí, sí, la derivada de f por el seno más la f sin derivar por el coseno, etcétera, sí. Sí, esa. ¿Sí, sí vale utilizarla? Sí, sí, claro. Allá, Sí, sí, muchas la pueden gracias. usar, claro. Pero nada. Bueno, voy a parar la grabación.